Buenos días, mi nombre es Rixio Ágreda, profesor de propedéutico de matemáticas. Para hoy tenemos el tema número 6 o la unidad 6, donde vamos a estar hablando de trigonometría, logaritmo, porcentajes, regla de 3 y cálculo de área y volumen. Para comenzar, entonces tenemos la parte de trigonometría. Trigonometría es el estudio de los elementos del triángulo, tanto sus lados como sus ángulos. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Se clasifican según sus lados. Se pueden clasificar en equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero tiene sus 3 lados iguales. El isósceles tiene 2 lados iguales. El escaleno no tiene ningún lado igual. Y según sus ángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. El acutángulo, el triángulo acutángulo, no tiene ángulo recto. El ángulo recto es el que mide 90 grados. El rectángulo, que es este que está aquí, sí tiene un ángulo de 90 grados, que es este que está aquí. El ángulo este mide 90 grados. Y el obtusángulo presenta un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que es mayor de 90 grados. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es el arco entre dos rectas que se cortan. Si yo tengo una recta aquí y otra recta aquí, ellas dos se están cortando aquí, este arco que forman aquí es lo que llamamos el ángulo. Eso es lo que se llama ángulo, esta medida que va desde aquí hasta aquí. Las medidas del ángulo pueden ser en forma sexagesimal, en radián y en centesimal. La centesimal la usan más que todo lo que son los topógrafos, pero normalmente nosotros usamos la que es la medida sexagesimal y el radián. En la sexagesimal es la que nosotros conocemos cuando colocamos el cerito aquí, que quiere decir grado. 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. En radián es otro tipo de medida del mismo ángulo. 0 radián, pi sexto radián, pi cuarto radián, pi tercio radián, pi medio radián, pi radián, 3 pi medio radián y 2 pi radián. 0 grados representa 0 radián. 30 grados representan pi sexto radial, pi sobre 6 radián. 45 grados, pi cuarto radián. 60 grados representan pi tercio radián. 90 grados representan pi medio radián. 180 grados representan pi radián. 270 grados representan 3 pi medio radián. Y 360 grados representan 2 pi radián. Entonces nosotros los ángulos, ya sabemos, los podemos representar en forma sexagesimal, que es el grado que nosotros conocemos normalmente, y en radianes también los podemos representar. Las funciones trigonométricas de un ángulo agudo es aquel que es menor de 90 grados, como en este caso aquí. Este ángulo que está aquí, si es de 90 grados, al ángulo de 90 grados se le dice ángulo recto. Entonces, como este ángulo es menor de 90, se le dice ángulo agudo. Las funciones trigonométricas de un ángulo agudo las visualizamos en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, el lado que está frente al ángulo de 90 grados, que es este que está aquí, se le dice hipotenusa. Se llama hipotenusa. Entonces, si este es el ángulo, el que está opuesto a él se le dice cateto opuesto, cateto opuesto. Y el que está al lado se le dice cateto adyacente. Entonces, el que está frente al ángulo de 90 grados se le dice, a este lado se le dice hipotenusa. A los otros dos se le dice cateto. En el caso de este ángulo, se le dice a este opuesto. Y a este que está al ladito de él se le dice cateto adyacente. Si el ángulo fuera este que está aquí, que también es un ángulo agudo,
el opuesto sería este y el adyacente sería este, o sea que serían contrarios a esto. Entonces las funciones trigonométricas las visualizamos en un triángulo rectángulo y podemos decir entonces que las funciones trigonométricas son 6: el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. El seno es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa, o sea, este valor entre este valor. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo es igual a cateto puesto sobre cateto adyacente. La cotangente del ángulo es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante del ángulo es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante del ángulo es hipotenusa sobre cateto opuesto. En el triángulo rectángulo, como este que está aquí, también se cumple lo que llamamos el teorema de Pitágoras. Esta C es la hipotenusa y B y C son los catetos. Entonces el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En muchas ocasiones nosotros tenemos que estar usando las funciones trigonométricas o usando el teorema de Pitágoras para hacer ciertos cálculos. Pueden ser en física o en otra materia que se llama mecánica estática. También se usan mucho las funciones trigonométricas. Hay una función que se llama función inversa, que la conseguimos en la calculadora. Se llama seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Después vamos a visualizar allí en la calculadora cómo es que ella se utiliza. Vamos a ver unos problemas aquí. Decimos transformar 22 grados, que estos son grados sexagesimales, a radianes. Vamos a ver cómo se transforma. Nosotros sabemos, esto que estamos aplicando aquí es una regla de 3. De una vez estamos visualizando lo que es la regla de 3. Nosotros sabemos que 180 es pi radián. O sea, si 180 es pi radián, entonces 22 grados, ¿cuántos radianes serán? Entonces, x, el valor de x, que es lo que yo estoy buscando, es igual a la multiplicación de estos dos, dividido entre el que está en diagonal con la x. Fíjense, estoy multiplicando 22 por pi radián, y lo estoy dividiendo entre 180, entre el que está en diagonal con la x. Hago esta operación y me da igual a 0,38 radianes. Es decir, 22 grados sexagesimales representan 0,38 radianes. Vamos a transformar ahora de radianes a grados sexagesimales. Entonces tengo transformar 0,42 radianes a grados sexagesimales. Entonces hago lo contrario, trabajando con la misma regla de 3. Digo, pi radián son 180 grados. 0,42 radianes, ¿cuántos grados serán? Entonces, x es igual, multiplico estos dos y divido entre el que está en diagonal con la x. Fíjense que multiplico 0,42 por 80, 0,42 por 180 y lo divido entre pi, que es el que está en diagonal con la x. Entonces, esto por esto entre esto me da 24,06 grados. Acuérdense que aquí estoy cancelando esto con esto y me está quedando grados. Igualito como hice arriba, también cancelé grado con grado y me quedó radián. Vamos a calcular el seno de 42 grados. Eso lo podemos hacer directamente con la calculadora. Nosotros podemos calcular seno de 42 grados. En este caso estamos usando sexagesimales. Eso me da igual a 0,66. Fíjense, en la calculadora está dando 0,66. Cuando yo tengo la calculadora en D de dedo, visualiza allí. Entonces, estoy trabajando en grados sexagesimales. Pero si yo la cambio a R, entonces estoy trabajando con radianes. Fíjense que aquí, con esta función Shift Setup, observen, aquí aparece radián, ¿ves? El 4. Entonces, si yo aplico la tecla 4,
No sé si ahí se visualiza la R. Entonces, quiere decir que tengo la calculadora en radianes. Entonces, cuando yo voy a trabajar la calculadora en radianes, tengo que tener la R colocada allí. Pero cuando voy a trabajar con grados sexagesimales, vuelvo a darle al C2 aquí, Shift C2, y entonces la coloco en 3. Le doy al 3 y fíjense que ella se vuelve a colocar en D de dedo, que son grados sexagesimales. Entonces eso siempre normalmente cargamos la calculadora en D de dedo para hacer los cálculos. Ok, entonces cuando calculo el seno de 42 la tengo en D de dedo la calculadora y calculo seno de 42 y me da 0,66. Ahora veamos cómo hago para calcular un ángulo cuando me dan la función trigonométrica. Fíjense que aquí me están diciendo tangente de X es igual a 1,0852. Me están diciendo que calcule cuánto vale este ángulo, porque esto es un ángulo, esta X representa un ángulo. Entonces yo aplico tangente a la menos 1 de este lado de la igualdad y aplico tangente a la menos 1 de este lado de la igualdad. Fíjense que acuérdense que lo que les he dicho, de este lado de la igualdad hay que aplicar. Si yo aplico algo, tengo que aplicarlo igual de este lado, porque si no, afecto la igualdad. Al yo aplicar tangente a la menos 1 de este lado y aplicar tangente a la menos 1 de este lado, la tangente y la tangente a la menos 1 son funciones que son inversas. Esta cancela esta o esta cancela esta y me queda solamente el valor de la X, que es lo que me interesa. La X es el valor del ángulo. Entonces, tangente a la menos 1 de este valor que está aquí, si lo traemos acá, para trabajar con tangente a la menos 1, aplicamos Shift y la amarillita esta que está aquí, porque cuando yo trabajo con las funciones amarillas debo aplicar Shift. Y le doy. Y fíjense que me está marcando la calculadora tangente a la menos 1. De 1,0852, que es el valor este que tengo aquí. Tangente a la menos 1 de 1,0852. Cierro el paréntesis aquí y le doy al igual. Ahí me da 47,33 grados. Entonces fíjense cómo conseguí el valor del ángulo trabajando con una función que llamamos función inversa, que era de las que habíamos hablado aquí anteriormente, funciones inversas. Pero la que normalmente se usa para calcular ángulos es la tangente a la menos 1. Aunque estas dos también se pueden usar si estoy trabajando con los catetos y la hipotenusa adecuada. Seguimos ahora con los logaritmos. Logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar otro número llamado base para obtener el número dado. Observen, si yo tengo 10 a la 1, eso es 10. Si yo tengo 10 al cuadrado, eso es 100, porque sería 10 por 10. Y si tengo 10 a la 3, sería 1000. Si yo calculo el logaritmo de 10, el logaritmo de 10, de este número que está aquí, me da 1. ¿Por qué? Porque 1 es el número al que yo tengo que elevar al 10 para obtener el 10. Si yo calculo el logaritmo de 100, me da 2, porque a 2 es el exponente que tengo que colocarle yo al 10 para que me dé 100. Si yo voy a calcular el logaritmo de 1000, me da 3. ¿Por qué? Porque 10 a la 3 me da 1000. Es decir, el número que yo tengo que colocarle como exponente al 10 es el 3 para que me pueda dar 1000. Estos son logaritmos, los L o G que aparecen en la calculadora, ahorita lo vamos a visualizar, son logaritmos decimales, también le dicen logaritmos vulgares o decimales o de Briggs. Briggs es el señor matemático que creó estos logaritmos, el señor Briggs. Fíjense que cuando yo trabajo con los L o G, observen, L o G que está aquí, aquí está señalado L o G, aquí, L o G. L o G de 100, por decir algo, me da 2, ¿ves? O sea que yo los logaritmos los puedo calcular directamente con la calculadora. Esto es cuando la base es 10. O sea, los logaritmos decimales es cuando la base es 10. O logaritmos vulgares o logaritmos de Briggs. Los obtenemos con L o G directamente. Pero cuando trabajo con un número llamado el número de Neper, que es E es igual a 2,7182, entonces la base va a ser E, no va a ser
10, sino que va a ser E. Si yo quiero obtener al 10, tengo que elevar a E a la 2,30 para obtener el 10. Por eso cuando yo busco logaritmo ln, ln quiere decir logaritmo natural o neperiano. Fueron creados por este señor matemático que se llama Neper. Se le dice logaritmo neperiano, ln. Entonces trabajo es con esta tecla que está aquí, la ln, esta. Si yo digo logaritmo neperiano de 10, me da 2,30. Fíjense que me da otro número. ¿Por qué? Porque este logaritmo L o G es en base 10, pero este es en base a E, al número de Neper. Y así puedo calcular también el logaritmo neperiano de 100. Y me daría 4,60. Aquí lo tenemos. Logaritmo neperiano de 1000, si lo calculo, logaritmo neperiano de 1000 sería 6,90. Y así con esta tecla puedo calcular cualquier logaritmo neperiano de cualquier número y el logaritmo de cualquier número. Hay una cuestión que hay que tener claro. Los números negativos no tienen logaritmo. Y los números que son menores de 1, o sea, desde el 0 hasta el 1, tienen logaritmo negativo. El logaritmo es negativo. Veamos ahora lo que son las propiedades de los logaritmos. Si yo tengo dos términos que se están multiplicando, digo logaritmo de A por B, entonces esto es igual a logaritmo de A más el logaritmo de B. Si los dos términos se están dividiendo, o sea, es un cociente, el logaritmo de un cociente, logaritmo de A sobre B es logaritmo de A menos el logaritmo de B. Si tengo una potencia, logaritmo de A elevado a la n, la potencia pasa adelante y se multiplica por el logaritmo de la base. O sea, esto que está aquí es igual a n por el logaritmo de A. Y si tengo una raíz, el índice de la raíz pasa a dividir el logaritmo de la base. Entonces digo, logaritmo de raíz n, puede ser cualquier valor de A, es logaritmo de A sobre n. N es el índice de la raíz. Veamos a ver cómo se resuelve una ecuación que tiene que ver con potencia y al mismo tiempo se aplican los logaritmos para poderla resolver. Yo tengo aquí esta ecuación, dice 3 a la x es igual a 60. Vamos a calcular a ver cuánto vale el valor de x. Si yo aplico logaritmo de este lado y aplico logaritmo de este lado, acuérdense que lo que le haga a este lado tengo que hacérselo a este lado, le aplico logaritmo a 3 a la x igual a logaritmo de 60. Estoy aplicando logaritmo de este lado y logaritmo de este lado. Entonces, al yo ver este término que está aquí, me recuerdo de la potencia esta que está aquí. Entonces, la x va a pasar adelante, igualito como pasó aquí la n, ¿ve? Y me va a quedar x por el logaritmo de 3 igual al logaritmo de 60. El logaritmo de 60 se queda de este lado de la igualdad y el logaritmo de 3 que está multiplicando pasa para este lado a dividir debajo del logaritmo de 60. Entonces x va a ser igual a este término, logaritmo de 60 entre logaritmo de 3, y eso me da 3,72. X es igual a 3,772 si ustedes hacen esta operación en la calculadora. Si yo calculo logaritmo de 60 y lo divido entre logaritmo de 3, me da 3,72. Ese es el valor entonces de x. X puede dar aquí un valor decimal o puede dar un número entero. Hablemos de lo que es ahora porcentaje. Y por supuesto estamos combinando también la regla de 3. La regla de 3 tiene que ver más que todo con que cuando yo tengo 3 valores yo puedo conseguir un cuarto valor. Si hablamos de porcentaje, aquí me están preguntando, me dicen hallar el 32% de 55. El 100% de 55 es el mismo 55. El 32% será X. Estoy trabajando aquí con una regla de 3. Acuérdense, tengo 3 valores y quiero conseguir un cuarto valor. Eso es lo que se llama regla de 3. Entonces, igualito como procedimos la vez pasada, entonces X es igual, multiplicamos este por este, 32 por 55 y dividimos entre el que está en diagonal con la X. Dividimos entre 100. Hacemos esta operación en la calculadora, este porcentaje se va con este porcentaje y me queda el número que ando buscando. Entonces me da 17,6. El 32% de 55 es 17,6.
6 entonces. Hablemos del cálculo de área y del cálculo de volumen. Dentro del problemario de Navarro están las fórmulas para calcular áreas, ya sea de triángulos, de cuadrados, o de trapecios, o de cualquier otra figura plana. Y está también la fórmula para calcular volumen. Específicamente yo tomé aquí lo que es el triángulo y lo que es un cilindro para calcularle el volumen. El triángulo para calcularle el área. Entonces dice calcular el área del siguiente triángulo. Si nosotros nos vamos allá al problemario de Navarro, nosotros podemos ver este término que está aquí, esta distancia que está aquí en el triángulo se llama altura y esta se llama base. La altura se designa con la letra H y la base se designa con la letra B. Entonces la fórmula que me aparece allá es área es igual a base por altura sobre 2. 3, si esto mide 3 metros la base y la altura mide 2 metros, entonces sería 3 por 2 sobre 2. Metro por metro me va a dar metro cuadrado, que son las unidades de un área. Entonces aquí yo cancelaría este con este y me quedaría el 3. O realizo la operación 3 por 2, 6 entre 2 me va a dar 3. O sea que el área de este triángulo específicamente es 3 metros cuadrados. Cálculo del volumen. Calcular el volumen del siguiente cilindro, de este cilindrito que tenemos aquí. La altura del cilindro es 2 metros. Y tiene un radio aquí en esta circunferencia que es igual a 0,5 metros. El volumen es igual, en el caso del cilindro, a pi por radio al cuadrado por h. H es la altura. Entonces me queda pi por 0,5 que lo estoy elevando al cuadrado por 2 metros que es la altura. Hago toda esta operación dentro de la calculadora y me da 1,57 metros cúbicos. Todo ese tipo de operación, por supuesto, la realizo en la calculadora. En el problemario de Navarro están todas esas fórmulas, por lo menos la que utilizamos aquí, la del triángulo. Este es un triángulo, base por altura sobre 2 es el área, para el cuadrado es esta, para el rectángulo es esta, para un paralelogramo es esta. Y aquí hay otras figuras geométricas o planas, mejor dicho. Y estas son cuerpos a los cuales le podemos calcular el volumen. El volumen es V. En el caso del cilindro, pueden ver que el volumen se calcula pi por radio al cuadrado por la altura, que es esta que tenemos aquí. Entonces, al aplicar la fórmula pi por radio al cuadrado por la altura, que es esta formulita que está aquí, entonces podemos hacer el cálculo del volumen. En el problemario de Navarro van a conseguir todas esas fórmulas, ya sea de áreas o sea de volúmenes, para poder hacer el cálculo. Con esto hemos concluido el sexto tema y último tema que teníamos que ver en el propedéutico. Gracias.